Del pensamiento complejo, la metapsicología retoma los operadores del pensamiento complejo que propone Morin. Recursividad implica la ruptura con la causalidad lineal al hacernos concebir la paradoja en un sistema causal en el que el efecto retroactúa en la causa y la modifica, dando como consecuencia la causalidad en bucle. Como podemos verlo en el funcionamiento de un sistema de calefacción, la acción de salida del aire frío se da cuando la temperatura es alta. Al enfriar, la salida del aire frío se detiene y de esta manera continúa funcionando, produciendo un bucle recursivo. Este bucle recursivo contiene un proceso complejo en donde los productos y los efectos últimos se convierten en elementos primeros. La regulación está superada por la autoproducción y autorregulación. Un proceso recursivo y generativo es aquel en el cual una organización activa produce los elementos y los efectos necesarios para su propia generación o existencia. Sistematicidad. Este operador se observa en los sistemas vivos, que son organizaciones sistémicas activas capaces de mantener su estructura y funcionamiento intercambiando, entrada-salida, y modificando, proceso, elementos en el campo en el que viven. En la sistematicidad de los procesos psicológicos es muy importante recordar que las partes y el todo están organizados sistemáticamente, de manera que la modificación en cualesquiera de sus partes afecta el funcionamiento de todo el sistema. Aunque las partes son componentes del todo, el todo es diferente de las partes. Auto-eco-organización. Es la cualidad de todos los seres vivos para tomar de sí mismo elementos biológicos y corporales en general, del entorno físico, biológico, social y de las organizaciones familiares, sociales, culturales, civilizacionales, la energía, información y organización para autoorganizarse y autorreorganizarse. Varela y Maturana denominan a este proceso autopiesis. Emergencias. Son los cambios que surgen como causa, producto, efecto, consecuencia de cambios estructurales en la auto-eco-organización en el transcurso de vida de un siendo humano-humana. La organización propia de los seres vivos genera procesos y cualidades emergentes que no existen en las partes aisladas que lo integran. Cuando el sistema vivo se enfrenta a un desequilibrio, se organiza y entonces produce emergencias para compensarlo. Hologramaticidad. El individuo es una unitas multiplex, integrada por partes. Estas partes forman el todo, y el todo está en cada una de esas partes, aunque no es reducible a ellas. De manera que no solo las partes están en el todo, sino que el todo está en las partes. Por ejemplo, en el microcontexto proceso, el código genético determina cómo somos en conjunto y ese código existe en cada célula del cuerpo. Cuando hay una herida, la información genética regenera en poco tiempo los tejidos dañados. A nivel de macrocontexto proceso, la sociedad es el todo que forma a los individuos y en cada uno de ellos como parte se sintetiza y se encarna la sociedad que lo formó y que se manifiesta en los procesos psicológicos que desarrolla el individuo. Sus formas de actuar, resolver problemas o expresarse dan cuenta de las estructuras de la sociedad de la que él es parte. Dialógica. Permite relacionar complementariamente dos procesos antagónicos que están en el límite de la contradicción. Por ejemplo, la cuestión de si el siendo humano o humana es biológico o es social. De modo que dos lógicas o principios se unen sin que la dualidad se pierda en la unidad. Este operador del pensamiento complejo posibilita la emergencia de la unidualidad, que permite pensar que el siendo humano o humana es totalmente biológico y totalmente social al mismo tiempo. Usando la dialógica, se puede afirmar que la definición de individuo se da en función de su participación en el macrocontexto social, porque lo uno es relativo al otro y para conocerlo es necesario metaobservarlo en estos dos niveles de contexto, el micro y el macro en todos. Autoimplicación. Es el reconocimiento de la participación del observador como sujeto epistémico en el proceso de construcción del conocimiento
dado que forma parte de los mismos contextos y organizaciones sociales y culturales que estudia. Las y los psicólogos como sujetos epistémicos se autoimplican en los procesos que estudian, pues soportan un bagaje cultural cargado de conceptos, prejuicios y experiencias subjetivas que los hace permeables a la interacción con los datos, de manera que son copartícipes de los mismos procesos que quieren conocer. La metapsicología de contextos toma como base metodológica la observación y la metaobservación. Ambas son operaciones de distinción que realiza un observador, sistema observante, que puede ser desde una célula hasta una institución en el campo en el que se encuentra. Esta es una operación epistémica, pues mediante ella construye su conocimiento del campo. La observación simple o de primer nivel consiste en que el observador separa algo del campo mediante el establecimiento de una frontera a la que asigna un significado que le permite distinguirlo o discriminarlo del resto del campo. La metaobservación es una operación recursiva de segundo orden que permite observar una observación. Se realiza en la dimensión ortogonal, no visible, de la realidad o en la noósfera, sistema de ideas de los procesos psicológicos. La metaobservación permite observar cómo y desde dónde se hace una observación y a partir de esta operación de segundo orden, elaborar una reflexión acerca de los procesos psicológicos implícitos en la construcción del conocimiento, tales como las múltiples dimensiones y subdimensiones. Ejemplo. El sistema de creencias de una persona no se puede observar directamente, pero sí se puede metaobservar por sus efectos en el campo. La conducta motora sí se puede observar, pero sus motivaciones solo se pueden metaobservar. En los procesos psicológicos, solo la dimensión neuromotora es observable. Todas sus otras dimensiones son ortogonales y debemos metaobservar. Las técnicas etnográficas de la historia de vida y la autobiografía son retomadas en la propuesta de la metapsicología como herramientas metodológicas, reconociéndolas como parte del saber instituido, a partir de las cuales se obtiene una valiosa información que puede ser metaobservada utilizando los operadores del pensamiento complejo, con los cuales es posible reconstruir el complejo contexto histórico transgeneracional de los casos con los que trabajan las y los psicólogos. Desde la perspectiva de la complejidad, la transdisciplina y la metapsicología, la investigación es al mismo tiempo un ámbito de intervención profesional y parte fundamental de nuestro propósito de estudio para la producción del conocimiento. De manera que las y los psicólogos, desde esta tradición, podrán utilizar las características de la investigación axial y la metaobservación de las historias de vida y autobiografías para investigar en los mismos casos con los que trabajan los procesos psicológicos de su interés, empleando los operadores del pensamiento complejo para realizar acciones contextualizadas, esto es, la contextualización. Contextualizar es una operación indispensable desde esta perspectiva, la cual consiste en que un observador distingue y delimita una zona del campo espacio-tiempo para observar algo, utilizando esa zona y los elementos que se encuentran en ella como referencia para darle sentido y significado a lo que observa. Los seres humanos constituimos nuestra realidad con base en lo que observamos, así que existimos en contexto y con base en él damos sentido y significado a todo lo que observamos. Ejemplo, la palabra llave en sí misma no nos dice mucho, pero si se le pone en contexto la llave del auto, de inmediato adquiere un significado preciso. Los ámbitos de formación que ofrece la complejidad, transdisciplina y la metapsicología de contexto son salud, educación especial, social e investigación. Contextualización parte de la demanda del caso atendido, desde el nivel de microcontexto proceso, por ejemplo, el desarrollo infantil alterado, que es un proceso individual que está articulado con el mesocontexto proceso y familiar, el macrocontexto proceso social estatal, nacional, y el magnocontexto proceso cultural civilizacional y el cosmocontexto proceso planetario. De tal manera que la estrategia de investigación e intervención puede realizarse en el ámbito doméstico, hospitalario, social, escolar, familiar,
comunitario, institucional, estatal, nacional o internacional, de acuerdo con la demanda del caso, de las posibilidades y los recursos disponibles en el campo de acción de la o el psicólogo y otros profesionales que lo atienden transdisciplinariamente. Hacer esta clase de trabajo es complejo, pero no complicado, siempre y cuando se adicione a nuestro pensamiento lineal un pensamiento complejo que esté dispuesto a entrelazar saberes. Con el entrenamiento básico del nuevo plan de estudios, es posible capacitar a los psicólogos y psicólogas en formación a transitar del paradigma de la simplificación, reducción, disyunción al paradigma de la complejidad sin demasiados problemas.